Gracias, Santi. Fred, yo te quiero exponer una pregunta caso que tengo en este momento en la empresa en la que trabajo. Ah, genial. Me encantan los casos. Yo, yo hablé con un amigo que trabaja en Axial, particularmente ayudando coaches ejecutivos hace un tiempo, y Ujú. él me decía que, y algo que me quedó muy grabado, que las personas solo se mueven por miedo o por placer. El management tradicional generalmente lo hace a través del miedo y a través del miedo logra que las personas hagan lo que ellos quieren que hagan. Entonces, siempre es pensando la zanahoria o el látigo, pero pues de alguna forma logran sus objetivos. Yo me he conectado mucho cuando tú hablas del propósito organizacional y de empezar a vivir nuestro propósito cuando haces la pregunta de cuál es mi trabajo. Y he visto que cuando hacemos sesiones, o he venido estudiando mucho el tema del propósito a partir del Ikigai, también he estado mucho mirando el tema de logoterapia, y ahorita que tú me presentaste el estoicismo porque no lo tenía presente, pues será mi siguiente tarea. Pero conectar el propósito personal con el organizacional lo he logrado hacer en sesiones one-to-one. Pero pasar a lograr conectar el propósito organizacional con muchas personas en forma masiva, no lo he logrado ver. Entonces, siempre que conecto el propósito, llega algún management tradicional y se devuelve un poco la persona que tenía como conectado su propósito y como que empiezan a perderle el sentido a lo que están haciendo en función de cuál es tu trabajo. Ujú. Entonces, ¿cómo poder hacer esto de forma masiva? ¿Cómo poder llegar a conectar el propósito organizacional con el personal de una forma como más abarcadora? Claro. Eh, Mira, primero, la buena noticia es que no es blanco o negro, que hay una gradación y no es o todo o nada, sino cómo haces para mantener a la gente más conectada y que no pierdan esa conexión al aumentar el número de personas. Yo no hay una respuesta técnica que te diga, usa esta técnica y todo el mundo va a estar conectado. Primero, tú tienes que tener claro cuál es la invitación que le haces a la gente, porque no es una democracia. Quien está a cargo de la organización invita a que alguien se le una. Entonces, por ejemplo, en este caso, no es una empresa, pero es una actividad pedagógica. Yo los invito a ustedes a que participen de una forma de aprendizaje y una forma de coaching que a mí me ha dado resultado y que espero que a ustedes les sirva también. Y lo hacemos con el propósito de ayudar a la gente que utiliza nuestros servicios a crecer. Y creo que estamos alineados porque lo que los atrae a querer estudiar es que quieren ayudar más efectivamente a la gente que los rodea, sea profesional o amistosamente. Y a partir de eso es mantener eso siempre como norte. Es como una vez que tenemos la plataforma juntos, decir, cualquier cosa que hagamos, la vamos a evaluar basado en cuánto nos ayuda. Se me desapareció, se cortó Se apagó la cámara, pero ya. Ah, apagaste la cámara, perdón. En si tenemos que hacer una evaluación, decimos, a ver, ¿qué nos ayuda más a cumplir nuestro objetivo? ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, hace unos 3 años, yo empecé a tener una conversación con mi mujer, con Magda, acerca de qué era más efectivo. Y la verdad que para mí es más placentero ver a la gente en persona y dar el curso en persona. Pero el costo de traer a todo el mundo con el hotel y con los vuelos y todo, hacía el programa prohibitivo, costaba como el cuádruple de lo que cuesta ahora. Y no era que nosotros ganáramos más dinero, más o menos era parecido, pero había muchísimos costos. Y la pregunta, yo empecé a decir, bueno, a ver, dado nuestra misión, ¿qué es lo mejor? Tener 40 personas que paguen, no sé, 10 o 12 mil dólares cada uno, o hacerlo mucho más abierto y masivo. Y sí, no tiene tanta calidad, no es tan intensa la experiencia como estar todos juntos físicamente, pero cuando empiezas a sumar el costo del avión y el hotel y el curso y todo, se hace prohibitivo. Y la respuesta a esa pregunta fue basado en la misión que nos pusimos y en el propósito. Entonces el propósito no es algo como una linda idea, el propósito se vuelve la métrica a partir de la cual evalúas todos los trade-offs, todos los compromisos o todas las decisiones. ¿Qué te ayuda más a cumplir tu propósito?
yo no creo que la gente se mueva por, por amor o, como decía, por placer o por miedo. Yo creo que la gente finalmente se mueve porque quiere y porque algo le impulsa a moverse. Y la energía del miedo o del, digamos, del incentivo externo, a pesar de que sea el placer o el premio, la zanahoria o el palo, como tú dijiste, es una energía más bien limitada, es una energía animalística que apela a los más bajos instintos de la persona. Yo digo que es como un fuel oil que tiene mucha basura, entonces te empasta el motor. En cambio, el amor es como el gas que quema limpio, no deja nada de residuo. Cuando tú te mueves por amor, porque tienes una aspiración amorosa y buena, tienes un montón de energía casi infinita y no te quedas ni ansioso ni estresado. Al mismo tiempo tienes una ecuanimidad que te permite perseguir tu deseo amoroso, pero también con un poco de desapego. Es como, mira, o sea, yo vengo a trabajar con ustedes con mi mejor intención, quiero ayudarlos y ojalá que esto sea súper eh, útil para ustedes y que todo. Ahora, si al final alguien me dice, mira, a mí no me sirvió, le digo, lo siento mucho, y realmente me daría mucha pena, lo siento mucho, pero estoy tranquilo, bueno, hice lo mejor que pude y le preguntaría a ver qué podríamos hacer para que sea mejor y todo. No, no tengo nada que defender, pero tampoco estoy asustado de que, ay, si sale mal no me van a, no sé, no me van a dar un buen word of mouth o no lo van a recomendar o no, no, la verdad, no siento ni miedo ni pego, pero sí siento ese deseo de ayudar y esa misión te da muchísima, perdón, te da mucha energía y energía limpia, que quema limpio. Entonces digo a la gente, ¿qué estás quemando en tu organización? Como, what are you using as fuel? ¿Qué estás usando como combustible? ¿Miedo o amor? Y el amor no es el placer, el amor es el deseo de ver tu visión realizada en el mundo, en servicio del florecimiento de todos, el tuyo y el de los demás. Mientras te quedes, o sea, mientras tú estés conectado con eso, la gente alrededor lo va a sentir y se van a entusiasmar y van a ver, digamos, yo creo mucho en el ejemplo de excelencia, en decir como en la película cuando Harry y Sally, no me acuerdo, no sé cómo se dice en español, When Harry Met Sally, la película con Tom Hanks y Meg Ryan, hay una parte, es una película muy vieja que en una parte están ellos en un restaurante y están discutiendo si la mujer puede engañar al hombre fingiendo un orgasmo. Y Tom Hanks dice, no, de ninguna manera. Y Meg Ryan está comiendo ahí en el restaurante y finge tener un orgasmo. Decía, no, mira. Dice, a ver cómo... empieza a gemir y a gritar como si estuviera teniendo un orgasmo. Y una mujer que está en otra mesa lo llama al mozo, le dice, yo quiero lo mismo que está comiendo ella. Esa, esa cosa es como cuando alguien te ve brillando, sonriendo, como que tener un orgasmo vital todo el tiempo, de estar como abierto a la vida, feliz, con entusiasmo, con amor. Dice, a ver, yo quiero trabajar así. ¿Qué está haciendo este hombre o esta mujer que hace que tenga esa energía tan luminosa, tan hermosa? Y después bueno, ayudas a la gente a conectarse con eso. Y dice, ven que si quieres te cuento lo que estoy haciendo, no hay ningún secreto. Te puedo mostrar cómo como, cómo duermo, cómo me comunico con las personas, cómo planeo, cómo trabajo con los demás, cómo hacemos el equipo, cómo pensamos en la misión de la compañía. Y dice, pero todo eso, sí, así, eso es. Pero no, ¿y qué droga están tomando? Yo, no hay ninguna droga, es, como decía un maestro espiritual mío, we're high on life. Es como, no sé cómo se dice en español, high on life es como que tu droga es la vida, es que estás entusiasmado y lleno de amor y eso te da una vibración especial. La gente religiosa dice como tener el sentido, el entusiasmo, quiere decir tener a Dios adentro, estar inspirado. Cuanto más lo puedas hacer tú, más va a incentivar a los demás y más los vas a conectar a ese sentido de misión trascendente
y eso da tremenda energía. Es lo mejor que a mí se me ocurrió para hacer. Claro que el mundo está muy lejos de eso, pero la buena noticia es que está tan lejos de eso que con solo ser mediocre ya le ganas a todo el mundo. No hace falta ser bueno para ganar. Es como digo, correr una carrera contra paralíticos. Con que te puedas arrastrar con los 2 pies ya ganas. No hace falta ser un atleta muy bueno.